Es el miedo que lo desencadena. Miedo es tener temor a meterte a bañar porque puede salir algo en la coladera. Quizás sea escuchar voces que te llaman a través del lavabo. El terror no solo está presente en forma de payaso, sino en lo que representa. Y en menos de 10 minutos, explico el porqué. El miedo surge del reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad. En Derry, cada uno de los niños se enfrenta a Pennywise durante su transición a la adultez, un momento clave en donde la fragilidad de los traumas se originan. Pero, ¿por qué este payaso da tanto miedo? Bueno, es porque Pennywise presenta el miedo a lo irracional. El payaso no solo se alimenta del terror de sus víctimas, sino que se transforma en aquello que más les atemoriza. Digo, ¿quién no le teme a algo que no puede explicar o controlar? El Club de los Perdedores se enfrentan uno a uno sus miedos. Cada integrante es acechado de manera diferente por el payaso. Todos representan un miedo y un trauma diferente, pero ¿qué le teme cada uno de ellos? Todo comienza con el hermano de Bill, George, ya que este último pierde la vida mientras juega con un barco de papel que su hermano le dio. Aunque el barco no es un simple juguete, sino la representación de una infancia vulnerable, de sueños y una inocencia que está a punto de naufragar. La desaparición de Georgie no solo marca la pérdida de un hermano, sino un gran peso de culpabilidad para Bill, ya que se siente responsable por haber permitido que su hermano saliera a jugar bajo la lluvia en un barco de papel. El barco de papel es una figura frágil y temporal, que refleja la inestabilidad del mundo infantil cuando se enfrenta a las crudas realidades. La escena en la que Georgie desaparece de la alcantarilla no es solo un momento de terror físico, sino la manifestación del miedo a perder aquello que amamos, la impotencia que surge cuando no somos capaces de proteger a quienes nos importan. Cada vez que Bill ve a su hermano o escucha su voz, no solo está enfrentando el miedo a la pérdida, sino a su incapacidad de procesar el dolor. Bill es alguien que debe aceptar lo inaceptable. Beverly le teme algo que tiene profundamente arraigado, la madurez y el despertar de su sexualidad. Beverly escucha una voz que la llama al interior de su lavabo. Se acerca y en un abrir y cerrar de ojos, su casa se inunda de una gran cantidad de sangre. La sangre, por un lado, representa el miedo que tiene Beverly a los cambios físicos que está atravesando en la pubertad, mientras esto se conecta de manera directa con su padre, ya que él proyecta sobre ella una fuerte presión sexual, así como un control asfixiante. Sangre es un símbolo con el que Pennywise se manifiesta materializando la incomodidad que siente con su propio cuerpo. Esta escena la traslada al terror psicológico que ella vive día con día. El miedo no solo a su padre o a Pennywise, sino a los constantes cambios que está teniendo, ya que siente que su sexualidad es algo de lo que no puede escapar, y es un miedo con el que no se siente segura ni en su propia casa. Stan es el más racional de los perdedores, alguien que busca orden y seguridad, por lo que su miedo más profundo es aquello que no puede controlar o explicar. En su mundo, la religión, la lógica y las reglas le ofrecen una sensación de control, mientras que una pintura que toma vida representa todo lo contrario. Pennywise aprovecha esta necesidad por tener todo el control y lo ataca con algo que en su mente no puede entender. El miedo de Stanley no radica en la criatura, sino en lo que representa. Stanley está acostumbrado a vivir en un mundo lleno de reglas y tradiciones. Su miedo a lo normal se refleja en su rechazo a cualquier cosa que desafíe ese orden. La pintura, con la figura de una mujer deformada, con el rostro torcido y el cuerpo desproporcionado, rompe esa armonía y desata el miedo de Stanley a lo inexplicable. Ben se puede considerar como el solitario del grupo. Al ser el más nuevo, de alguna manera su miedo al rechazo y a la soledad lo persigue constantemente, además de una notable inseguridad que muestra por su peso.
aunque para Ben su sobrepeso no es solo un aspecto físico, es un símbolo de su aislamiento social. En la película se puede ver cómo Ben se encuentra constantemente solo, ya que se siente incapaz de encontrar un lugar al que pertenecer, y este miedo a la exclusión lo hace vulnerable. Pennywise sabe esto, y lo atormenta con la idea de nunca ser aceptado como es. El viaje de Ben no es de supervivencia física, debe enfrentar su miedo al rechazo y descubrir que la verdadera soledad no viene de cómo los demás te ven, sino en cómo te ves a ti mismo. Richie es el bromista del grupo, y esconde más de lo que crece en su humor y su sarcasmo, pues detrás de cada chiste hay una profunda ansiedad que lo persigue, el miedo a ser expuesto. Aunque superficialmente parece que le da miedo a los payasos, lo que realmente aterra a Richie es que sus secretos más íntimos salgan a la luz. En la película se ve como Pennywise toma forma de payaso para asustar a Richie, jugando con su miedo superficial, aunque la figura del payaso tiene un trasfondo más interesante. Los payasos suelen ocultar su identidad detrás del maquillaje y un disfraz exagerado, algo que nos hace pensar en Richie, ya que él usa el humor como una máscara emocional. El payaso proyecta su miedo a perder el control sobre la imagen que ha proyectado toda su vida, y enfrentarlo es un momento de aceptación en donde Richie debe comprender que necesita enfrentarse a sí mismo y a sus inseguridades, no a un payaso. Eddie es hipocondriaco, porque el payaso ve la oportunidad de personificar su miedo en una persona con lepra. El leproso, más allá que un monstruo, es una representación del temor a perder el control de su propio cuerpo. Desde que era muy niño, su madre fue sobreprotectora con él, diciéndole constantemente que está enfermo y que cualquier cosa lo puede poner en peligro, haciendo que Eddie se vuelva prisionero de sus propios miedos, debilitando toda su autonomía. Cuando Eddie pasa por la casa abandonada y se encuentra con el leproso, no solo se enfrenta a una criatura aterradora, sino a un choque con su propia percepción de peligro. El payaso toma esta figura para convertir ese miedo abstracto en una amenaza, pues no está su madre y él se siente incapaz de protegerse a sí mismo. El viaje de Eddie se convierte en una lucha por recuperar su autonomía y romper con la dependencia enfermiza que tiene con su madre. Mike tiene un trauma que lo define desde su infancia, la pérdida de su familia en un incendio. Las llamas son una manifestación del caos que irrumpió en su vida, llevando consigo su estabilidad y su seguridad. Pennywise no usa el fuego para asustarlo, sino para recordarle la fragilidad de la vida y lo rápido en lo que todo puede desmoronarse. Su miedo es la representación de un temor que muchos podemos enfrentar, de intentar vivir con un trauma y seguir adelante. Para Mike, enfrentarse a Pennywise significa enfrentar su pasado, acortar la tragedia y reconciliarse con ella. El terror de Mike está profundamente vinculado a la pérdida del sentido de pertenencia y la seguridad que puede dar un hogar. El aislamiento de Mike en Derry refleja su desconexión emocional. A diferencia de los demás integrantes del Club de los Perdedores, ellos tienen a sus familias, mientras que Mike vive con sus abuelos, que si bien representan una nueva forma de seguridad, no pueden reemplazar lo que él perdió. Fuego se convierte entonces en un símbolo no solo de su miedo, sino de su soledad, recordándole que a diferencia de los demás, él no tiene un hogar al que volver. El miedo no solo puede ser un monstruo que nos acecha desde la sombra, sino también una emoción profundamente conectada con nuestra vulnerabilidad y nuestros traumas más personales. Y Stephen King lo sabe perfectamente, ya que nos recuerda que el miedo es algo con lo que todos debemos de lidiar en algún momento de nuestra vida. Que lo más aterrador no siempre son los monstruos bajo la cama, sino los demonios que cargamos dentro de nosotros. Igual que los niños de Derry, también debemos enfrentar nuestra propia versión de Pennywise. Así que la siguiente vez que veas un payaso, pregúntate, ¿a qué le tienes miedo?